Pues Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida, para agradarte y para que haya frutos de justicia en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, que nos reprende, que nos lleva, Señor, a conocerte y que al hacerlo podemos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, entendiendo, Señor, y abrazando que todas las cosas ayudan para bien para los que te amamos, para los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Muchas gracias, mi Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos en esta noche, recordándonos tu palabra y por todos los que se van a conectar, los que no se han conectado, pero también, Señor, por los que van a verlo más adelante. Que tú hagas tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio y vamos a retomarlo en el versículo 20 del capítulo 3, Efesios 3 20 al 21, y vamos a ver cuánto podemos avanzar esta noche, pero sí vamos a retomar ahí porque como que no le dimos el tiempo, ya no nos dio el tiempo para tomarlo. Entonces, Lupita, ¿me ayudas a leerlo, por favor? 3 20 y 21. Sí, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Ok, entonces hemos venido considerando, ¿no? Todo esto que el Espíritu Santo está utilizando a Pablo para escribirles a los efesios acerca de su identidad en Cristo y cómo es que es el cumplimiento del plan y los propósitos de Dios, ¿no? De reunir en Cristo Jesús todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y de las que están en la tierra es hacer un solo pueblo, ¿no? A los judíos y a los gentiles, es decir, hacerlos una sola familia. Y bueno, también nos dice, ¿no? Que la porción que vimos la semana pasada, las peticiones de oración de Pablo por los efesios, es decir, la voluntad de Dios para la iglesia, no solamente para los efesios, sino también para nosotros el día de hoy. Y principalmente es que los creyentes seamos fortalecidos en el hombre interior, que seamos llenos del poder de Dios, que nosotros podamos utilizar y echar mano del poder de Dios en base a el amor de Dios que se ha experimentado, que se vive y que es real en la vida del creyente, ¿no? No solamente es algo que vamos a empezar a entender, sino nos dice también que es algo que experimento y por lo tanto lo voy a abrazar, lo voy a hacer mío, ¿no? Cuando dice que experimenten el amor de Cristo, que podamos comprender la anchura, lo largo, lo alto y lo profundo de su amor, decíamos, no se refiere a que con nuestro entendimiento vamos a lograr
explicar a cabalidad y completamente el amor de Dios, sino que así como lo hemos experimentado, que nos aferremos al amor de Dios que excede, ¿no? Que excede nuestra capacidad de entender, ¿no? Y decíamos que lo bueno es que no podemos entender a Dios a cabalidad, porque si lo hiciéramos, pues entonces no sería Dios, ¿no? Porque Él es eterno y aunque tenemos la mente de Cristo, todavía estamos en este cuerpo, en esta condición temporal caída que nos impide realmente conocer completamente a Dios y que bueno, ya tendremos el resto de la eternidad para hacerlo con Él. Y bueno, entonces dice Pablo ahí en el versículo 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y este versículo muchas veces es mal interpretado y mal usado, ¿no? Es que tú pídele a Dios y Él va a hacer muchísimo más de lo que tú le pudieras pedir o imaginar. Eh, Bienvenido Ulises, estamos en Efesios 3 20 y 21. Ahí estamos para todos los que se van conectando. Y Gracias, buenas noches, disculpa. no, no te preocupes, bro, bienvenido. Eh, entonces decíamos, ¿no? ¿Cómo es que este versículo es utilizado incorrectamente, ¿no? Como tú pídele a Dios, al fin que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o entender. Y no se trata de eso, se trata de que el poder de Cristo, la gracia de Dios, van a obrar en mi vida, van a ayudarme a vencer la tentación, van a ayudarme a desarrollar estas disciplinas espirituales eh, mucho mejor y más allá de lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas, ¿no? Entonces, por eso dice, para Él sea toda la gloria, ¿no? Que Él sea el que se lleve el reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo experimento el poder de Dios para vencer las tentaciones, cuando yo experimento el poder de Dios para que los pensamientos que se han levantado en mi mente y que me llevan a malentender a Dios, y esos pensamientos son derrumbados por el poder de la palabra, por la verdad de la palabra, entonces es donde me trae libertad. ¿Por qué? Porque ya no pienso yo con mis conceptos, sino es la verdad de Cristo la que me da libertad. Ahí es en donde se rompen esos yugos, donde se rompen esas cadenas, donde se desata el poder, ¿no? ¿De qué? De esas mentiras, de esos pensamientos que me hacían creer que Dios, mm, mm, que Dios es malo, que Dios no tiene poder, que Dios no tiene lo suficiente, que la palabra de Dios no es verdadera, que el poder del Espíritu Santo no es suficiente, ¿no? O sea, es ese poder, ¿no? El que me ayuda a vencer, es ese poder el que me ayuda a desarrollar estas disciplinas espirituales, ¿no? El- es Cristo el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿no? Entonces, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria en el momento en el que me puedo memorizar un versículo, a Él sea la gloria el momento en el que puedo orar más de un minuto, ¿no? A Él sea la gloria en el momento en el que puedo leer la palabra sin quedarme dormido, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el que me está fortaleciendo, Él es el que me está ayudando, Él es el que está obrando ese poder. De ahí que Pablo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Esto es lo que los primeros cristianos, esto es lo que los seguidores de Cristo experimentaban en sus vidas, ¿no? O sea, es que ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo en mí. Ya no soy yo el que está haciendo estas cosas o dejando de hacerlas, sino es Cristo en mí. A Él sea la gloria, porque por generaciones y generaciones y generaciones, Cristo es nuestra fuerza, nuestro poder para hacer la voluntad de Dios. Cristo es el que nos transforma. Cristo es el que nos fortalece. Por eso a Él, al Padre, a Dios sea la gloria en la iglesia. ¿Quién puede transformar a las personas? Solo Cristo. Y entonces entramos al capítulo 4. O sea, con todo esto, Pablo continúa diciendo, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Entonces, si es Cristo el que me está dando el poder para obedecer la voluntad del Padre, ¿qué es lo que a mí me corresponde? ¿Qué es lo que a mí me corresponde con todo este recurso, con todo este poder? Pablo dice, vive una vida digna del llamado que has recibido de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Es el llamado a ser hijo de Dios. Vive una vida digna, vive de acuerdo a lo que ya has recibido. Y entonces aquí, lo siento, pero me voy a ir a pisar callos cristianoides, ¿no? Lo siento, me voy a ir porque estamos muy acostumbrados y esto lo he escuchado de diferentes cristianos, de diferentes denominaciones, este, y creo que no encuentro un sustento bíblico para afirmar lo siguiente. Yo voy a vivir agradándole a Dios por gratitud. Yo voy a hacer lo que Dios dice porque Él me salvó. Y entonces, como Él me perdonó, como Jesús murió por todos mis pecados, como el sacrificio de Jesús es algo tan valioso, entonces, ¿cómo podré pagarle a Dios? ¿Cómo podré pagarle a Dios todo lo que Él hizo por mí? Y entonces hay gente que dice,
con tu gratitud. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Esa es la manera en la que tú vas a poder corresponder a su amor. Y aquí Pablo no les dice, por lo tanto, yo prisionero de servir a Jesús, les suplico que vivan una vida de agradecimiento. No, no dice, no dice, ahora tú vive de acuerdo a la voluntad de Dios por gratitud. No, ¿por qué? Porque, mira, la verdad, está padre que te den las gracias, ¿no? Ay, no, muchas gracias. Pues, bueno, con la primera que te dan las gracias dices, ah, no, pues sí, ay, no, pues no, no te preocupes, ¿no? O sea, no, no tienes que agradecer. Pero si te dicen la segunda, es como, ah, pues ya te dije, ¿no? O sea, no tienes nada que agradecer, ¿no? Pero la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la centésima, ya es como, no me des las gracias, o sea, pues ponte a hacerlo, ¿no? O sea, no, no, no es la gratitud la que debe moverme a hacer la voluntad de Dios, sino es la obediencia. Exacto. Entonces ya no sería gracia si estás dando gracias, ¿no? Entonces, no. O sea, es yo voy a hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que Cristo espera de mí. Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes me aman, sean muy agradecidos, denme gracias. No, Jesús dijo, si ustedes me aman, demuéstrenlo con su obediencia. Entonces vemos cómo las palabras de Jesús tienen este eco con las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dios te ha hecho su hijo, Dios te ha hecho su hija, sí, entonces vive como tal. ¿Cómo? En obediencia. Mm, Dice Susi, una cosa te lleva a la otra, la gratitud te lleva a obedecer por un tiempo, porque dices, no, pues gracias a Dios porque Él me salvó, ¿sí? Pero los hijos no siempre son obedientes. Pueden ser muy agradecidos, puedes tener hijos muy agradecidos, pero muy desobedientes. No, gracias, no, pues, gracias, Señor, gracias por todo lo que me das, gracias por perdonarme, por la vida eterna, sí, pero Jesús dice, yo quiero tu obediencia. Esa es la manera de responder al amor de Dios, que sí incluye la gratitud, pero la gratitud no es primordialmente lo que Jesús está esperando de mí. Por eso dije que pues iba a pisar callos cristianoides, ¿no? Porque en muchos lugares, y exacto, exacto, ¿y qué nos mueve a obedecer? El amor, claro, porque es la respuesta. Dios me amó, mi respuesta es mostrarle amor como obedeciéndole, en fe, ¿no? La fe es eso, la fe es obediencia a la palabra revelada, conocida de Dios a mí, ¿no? O sea, yo voy a obedecer y la verdad, o sea, ya todos fuimos hijos aquí, ¿no? Ya todos fuimos hijos
Y la verdad, no muchas veces obedeces con gratitud. Obedeces porque tienes que obedecer, pero no porque quieras mostrar agradecimiento a Dios, a tus papás, ¿no? Es más, como papá o como mamá, prefieres la obediencia antes que los chamacos te den gracias. Germán, ¿quieres decir algo? Adelante. Oh, perdón, mi audífono está prendido. Oh, no, perdón, lo prendí por error, perdón. No te preocupes, está bien. Dice Lupita. Dice Lupita, solo podemos obedecer en el espíritu porque en la carne te cansarás y fallarás. Exacto, ¿no? Entonces, el asunto es este, ¿no? El asunto es que Pablo nos está diciendo, ya viste, ¿no? ¿Quién eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? Estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eres parte del plan, eres parte del propósito de Dios. Ok, entonces ahora vive dignamente, vive a la altura, vive echando mano de los recursos espirituales eternos que tienes. ¿Por qué? Porque en verdad han sido llamados. En verdad han sido llamados. Ahí dice al final del versículo 1, capítulo 4. O sea, verdaderamente eres su hijo, verdaderamente eres su hija. Tienes al Espíritu Santo, tienes el poder del que resucitó a Jesucristo de entre los muertos para vencer las tentaciones. Tienes ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos para vivir dignamente delante de Dios. Versículo 2 nos va a dar cuatro cosas en las que tenemos que mostrar el poder de Dios. Fíjate, vamos a leer esto. ¿Quién nos ayuda? Efesios 4:2 al 3, 2 y 3, por favor. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con los otros y toleren las faltas por el amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Fíjate, aquí hay cuatro cosas en nuestro carácter que que nos indica el Espíritu Santo, que podemos mostrar que somos hijos de Dios, que podemos vivir a la altura del llamado. Y comienza diciendo, sean siempre humildes y amables. Híjole. Sean siempre humildes y amables. Y las otras dos es que seamos pacientes unos con otros y que seamos tolerantes de las faltas por amor. Eh, híjole, está bueno este estándar, ¿no? Está bueno este estándar porque dice, sean siempre humildes y amables. Híjole, no, güerito, pues ahora sí, hoy no nos alcanzó, ¿no? Hoy no nos alcanzó para ser humildes y amables, ¿no? Y no es que sea un llamado a, a la perfección, sino es un llamado, es un mandato a la perseverancia, que procuremos siempre ser humildes y amables. ¿Cómo alguien que nos ayude a leerlo en la versión de la Reina Valera? ¿Quién lo tiene para que podamos retomar la Reina Valera y ver cómo lo dice? Adelante, Sara.
En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí dice, ¿no? Ahí dice ya. O sea, es importante esto, ¿no? Que Jesús nos dice, ¿no? Que nosotros aprendamos de Él. Fíjate, esto a mí me llama mucho la atención porque de las muchas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos y les mandó, hay una cosa que Jesús dijo específicamente que aprendiéramos de Él. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso en sus almas. Y entonces ve cómo aquí está haciendo un eco, ¿no? Sean siempre humildes y amables. Procuren, procura, procura no está diciendo eh, eh, tener un concepto pobre de ti mismo. No estés teniéndote lástima, no estés teniendo compasión de ti mismo, no, eso no es ser humilde, eso es hacerte la víctima. Jesús está diciendo, sé humilde. Pablo está diciéndonos, sean humildes. Es decir, pon la necesidad, pon la prioridad del otro por encima de la tuya. Sirve, sirve a los demás. Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús les dice a los discípulos, ¿saben lo que les acabo de hacer? Les acabo de lavar los pies. Y ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro, y lo dicen bien, y lo soy. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Pero les acabo de dar una lección importantísima para que ustedes la repliquen, para que ustedes lo hagan con los demás. El servir, el poner la necesidad de los otros antes que las mías. Y vemos en el libro de los Hechos cómo es que los apóstoles están sirviendo a las mesas. Los apóstoles están repartiendo la comida, están sirviendo a los demás. No están, ¿no? De cristianos de dedito, ¿no? Tú veías, tú ve y mueve, tú trae, ¿no? Porque también hay muchos cristianos de esos, ¿no? Que nada más dan órdenes, ¿no? Y Pablo nos está diciendo aquí, recordándonos las palabras de Jesús, sé humilde, procura ser siempre humilde y amable. Me encanta eso, me encanta esa palabra, porque esta amabilidad no significa que seas cortés. No significa que hayas leído todo el manual de Carreño de los buenas costumbres y usos. No, o sea, no tienes que ser un seguidor de Carreño. No, no tienes que ir a la escuela de modales. No, lo que está diciendo aquí es, sé amable, que la gente te pueda amar. Híjole. ¿No? Y esto es muy diferente porque también, también he escuchado muchos cristianos que dicen, oye,
pues uno quiere servir al prójimo, ¿no? Uno quiere amar al prójimo, pero pues el prójimo no ayuda, ¿no? O sea, el otro me tiene que hacer el favor de yo poder amarlo. Cuando aquí está diciendo la escritura, no, tú muéstrate amable. O sea, tú muestra tu carácter y que la gente le den ganas de amarte, le den ganas de estar contigo. No seas el hermano limón enfadoso, el Grinch, hermano Grinch. No. ¿Quién es? ¿Quién es una persona amable? Es una persona con la que quieres estar. No es como, uy, no, ya, vámonos, ya llegó, córrele, ¿no? O sea, es alguien con quien quieres estar. Y fíjate, Jesús, esto está bien interesante porque hay varias ocasiones en las que los papás llevan a los hijos a Jesús a que los bendiga. O sea, para que tú lleves a tu niño a que el pastor, a que el hermano lo bendiga, es porque tú confías en esa persona. Es porque esa persona se ha mostrado amable, se ha mostrado con el ponerte a ti en prioridad, lo que los discípulos la fallaron gacho, ¿no? Porque le traen a los niños a Jesús y los discípulos se enojan y dicen, ¿para qué traen esos mugrosos escuincles escandalosos al maestro? Y Jesús reprende a los discípulos, les dice, cállense, dejen que los niños vengan a mí. O sea, tú como papá de esos niños que llevaste a tus hijos a que Jesús los bendijera, ¿cómo verías a los discípulos que andan corriendo a tus muchitos? No muy amables, ¿verdad? Entonces, qué impresionante, ¿no? Porque vemos cómo esto va en contra de nuestra naturaleza egoísta. No, yo quiero la atención para mí, yo quiero que los demás me sirvan. No, Jesús no hizo eso. Jesús fue humilde, Jesús se mostró amable. La gente quería estar con Jesús. Hasta lo invitaban a cenar. Fíjate, hasta los fariseos invitaron a cenar a Jesús. Los mismos que lo querían perseguir también lo invitaron a cenar. O sea, está padre eso, ¿no? Continúa diciendo, ¿no? Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Aquí hay otras dos características que deben de definirnos, que estamos viviendo a la altura del llamado que tenemos como hijos de Dios. Y esas dos son la paciencia y la tolerancia. Bueno, aquí usa esas dos palabras. En otras versiones usa la palabra longanimidad. Entonces tenemos paciencia y longanimidad. ¿Cuál es la diferencia o qué significa longanimidad? La paciencia es, es el soportar el soportar a la persona, ¿no? O sea, yo veo estas dificultades, veo estas cosas raras, feas en tu vida que a mí no me agradan, pero soy paciente, ¿no? Digo, bueno, pues Cristo está en él, está en crecimiento, Cristo está haciendo la obra en su vida, pues entonces, por amor, voy a ser paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque traigo mi chaleco en construcción, ¿no?
disculpe las molestias que esto le causa, ¿no? Y otros traen la casaca que dice discípulo en entrenamiento, ¿no? Disculpe las molestias, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a ser paciente, ¿no? Voy a ser paciente, se la voy a pasar, ¿no? Esa es la paciencia. La tolerancia o la longanimidad es un ánimo largo. Esa es la longanimidad. Es un ánimo largo. Es un ánimo que se estira. ¿Cuánto se estira? Todo lo que se tenga que estirar, ¿no? Entonces la longanimidad es como esa paciencia, es como esa resistencia, pero no del momento, sino esa paciencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces es por eso que Jesús dice, ¿no? Perdónense como yo los he perdonado. O sea, perdónale todas las que hizo y estate dispuesto a perdonar todas las que va a hacer. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque Cristo murió por todas las que vas a hacer y por todas las que hiciste. Entonces, como Dios es longánime conmigo, como Dios alarga su paciencia, alarga su ánimo para conmigo, me dice, oye, ¿ya cuántos años? ¿Ya cuántos años y sigues en las mismas? No. O sea, Él es paciente y Él es longánime. Él soporta a lo largo del tiempo. ¿Cómo, de dónde uno jala, de dónde uno obtiene esa paciencia y esa longanimidad? Del amor que he recibido. Y créeme que tratar a alguien con paciencia y con tolerancia no nace de gratitud. Ah, porque soy muy agradecido con Dios, entonces voy a ser paciente contigo. Nel, van a ser de la fe, van a ser de la obediencia, van a ser del poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no, ¿no? Que te aguante tu mamá, ¿no? Yo no. Que te aguanten en tu casa, yo no. Y Cristo no es así. Cristo no es así con nosotros. Entonces, por cuanto yo he recibido el amor de Cristo, por cuanto Cristo ha sido paciente, longánime, tolerante conmigo, entonces eso me capacita. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Entonces, ya está. Cristo vive en mí. Yo no soy paciente, yo no soy tolerante. Es Cristo en mí. Y qué bueno que sea así, ¿no? Qué bueno que sea así en nosotros, ¿no? Porque dices, no, si tú me conocieras, no, pues, no me aguantas, ¿no? No, no soy amable. Al contrario, me quieres lejos, ¿no? Dices, no, sáquese por allá, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos muertos y ya estamos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Sí, sí, vamos bien. Vamos bien. Por eso es que decía, estas cosas no pueden surgir de la gratitud, van a surgir del poder de Dios que me capacita para ser obediente. Continuamos entonces, versículo 3. Hagan todo lo posible
por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces, aquí vamos a ver hasta el versículo 6 el tema de la unidad, el tema de la unidad. ¿Por qué? Porque ya somos parte de una familia. No nada más somos uno con Dios. No nada más somos uno. Efesios 4. Estamos en Efesios 4, Mike. No nada más somos uno con Dios, con el Padre, por medio de la fe en el Hijo, en el poder del Espíritu Santo, sino todos juntos formamos parte de esta unidad, formamos parte de esta familia, de este pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo nacer del Espíritu a su familia. Entonces, ¿qué es lo que quiere un papá de sus hijos? Que entre ellos se lleven bien, no se estén peleando. A ver, no le estés jalando las trenzas. A ver, no le escondas a tu hermano. A ver, llévense bien, no sean groseros entre ustedes, ¿no? Eso es lo que un padre quiere de sus hijos. Vemos aquí como el Padre Celestial dice, ustedes entre hermanos, llévense bien, procuren la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz? En el vínculo que nos une a Dios, que nos reconcilió con Dios, que nos unió a Dios, reconoce los demás creyentes a los que les llamas hermanos, a los que te llaman hermano, son tus hermanos. Procura la paz, procura la unidad. Pero no está diciendo la uniformidad, porque no es lo mismo la unidad que la uniformidad, porque la unidad valida la diversidad, no promueve las diferencias. Ah, no, es que tú eres más inteligente. Ah, es que a ti te salvé primero, entonces por eso tú eres más importante. No, es que a ti, no, hombre, o sea, a ti sí me tuve que embarrar las manos para sacarte de tu pecado, entonces a ti te amo más. Entonces tú eres más valioso y entonces eh, tú eres eh, preferido. No, la unidad. ¿Por qué? Porque todos fuimos comprados por la misma sangre, al mismo precio. No es como que yo valgo más. No. Y tampoco se trata de, bueno, pues entonces como todos somos una familia, entonces todos somos hermanos, entonces todos parejos, tenemos que lucir de la misma manera. No, porque todos los hijos que tengas o que vayas a tener o que tuviste, ninguno es igual que el otro. Cada uno es individual.
es un molde único por persona. Entonces, no se trata de, tienes que cortarte el cabello, usar el cabello de tal manera, usar la ropa. No, o sea, no se trata de cosas exteriores que nos hagan ver uniformes, ¿no? Para uniformidad, pues vete a la escuela primaria de gobierno, ¿no? Ahí sí van uniformaditos. No, sino que procuremos la unidad, que procuremos mantenernos unidos, porque Cristo nos unió, aceptando la diversidad, no promoviendo las diferencias. Y cuando estoy hablando de diversidad, no estoy hablando de tolerar todo este rollo de género y esas cosas, no, no se malentienda, ¿no? O sea, porque todos somos diversos, somos diferentes. Aunque hay varones y mujeres, no todos estamos ni del mismo color ni del mismo tamaño, ¿no? No todos tenemos el mismo tono de voz, no todos tenemos, de hecho nadie tiene el mismo tono de voz, ¿no? Entonces, respetar eso, ni modo, pues aquí no hay, ¿no? Que el chilango o el oaxaqueño o el poblano o el regio o porque somos mexicanos, ¿no? No, ¿por qué? Porque si recuerdas, estamos hablando de la identidad. Y esta carta está dirigida primero a los efesios, que su identidad estaba en esa unidad, como esa comunidad que resguardaba a Diana. Eran los adoradores, eran los guardianes del templo de la gran diosa Diana. Sí, pero rateros, mentirosos, estafadores, o sea, unas joyitas, ¿no? Religiosos, fornicarios, ¿no? Qué bonita unidad, ¿no? Qué bonita familia, ¿no? Qué bonita, no. O sea, acá ya eres parte de la familia de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, la unidad del plan de Dios por lo que Jesucristo oró es una corresponsabilidad nuestra. Jesús en Juan capítulo 17 oró por la unidad de los creyentes. La unidad no solamente con Dios, sino la unidad entre nosotros y entre los que habríamos de creer y entre los que van a creer de nuestra unidad. O sea, Jesús le dice al Padre, yo voy a ti y te pido que guardes a los discípulos en unidad porque yo ya no estoy, yo ya no voy a estar con ellos, pero tú guárdalos. ¿Cómo guarda el Padre la unidad de la iglesia? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la fe. Y entonces somos llamados a mantener la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Eso es lo hermoso.
A Él sea toda la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el que nos mantiene unidos. Él es el que nos mantiene juntos, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender estas cosas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde esto y que nos dé y que echemos mano del poder que ya tenemos para hacerlo. Fíjate, no se trata de unir denominaciones, no se trata de unir iglesias, no se trata de convencernos que mi iglesia es mejor. Se trata de recordar que fuimos comprados por precio de sangre para una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces, que esta unidad en nosotros va a ser atractiva a los que aún no son parte de la familia. Ese es parte de nuestra tarea. Que la gente vea nuestra unidad, que la gente vea cómo nos amamos y diga, ah, yo quiero una familia así, ¿no? Como cuando estabas en la secundaria y decías, ah, yo quiero una familia como la de mi compañerito, ¿no? Una donde sí le manden lunch y le den dinero, ¿no? Yo quiero unos papás así, ¿no? Que se preocupen por mí. Ese es parte de nuestro propósito como la iglesia, que se les antoje ser parte de la familia de Dios. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir? Adelante, puede abrir su micrófono. Buenas noches, brother. Buenas noches, Yo. Ulises. Buenas noches a todos. Eh, a mí, donde Dios habló ahorita claramente son en varias cosas que incluso lo estuve anotando. Desde que empezamos en Efesios 4:1, Dios nos está hablando. Bueno, Pablo no estaba en la parte como en un lugar muy padrísimo donde estaba disfrutando la vida y ni disfrutando nada, ¿no? Recordamos que lo dice, yo prisionero por servir y sabemos que estaba encarcelado, ¿no? Entonces, habla en la parte con el amor que lo menciona precisamente en la parte 2 donde dice, sean siempre humildes, ¿no? Entonces, para mí, en el primero, para mí, resumen fue eso, ¿no? Desde dónde lo está escribiendo, ¿no? Lo está hablando desde la cárcel, principalmente, ¿no? Ese es punto número 1. Punto número 2, nos maneja que andemos con un estilo de vida
y que sea continuo, ¿no? Que realmente unas lo que estás, ahora sí, lo que dice tu boca con lo que dice tu cerebro y lo que dice tu corazón, ¿no? Y en el 2 Dios me habló igual, fuerte en ese sentido, que es la humildad, por reconocer que venimos de Él, ¿no? Y que como lo comentas, ¿no? Todo lo que hacemos que sea para Él y para su obra, ¿no? En la parte que sean amables, igual es el control de carácter, que es lo que estamos estudiando, ¿no? El carácter. La paciencia es el saber esperar, que muchos, me incluyo en punto número 1, me es muy complejo, ¿no? El saber esperar. En el cuarto es soportarse, y ahí habla precisamente lo que tú estás hablando, ¿no? La parte del amor y entender que la vida cristiana es la coherencia entre la fe y la conducta. Ahí amarro totalmente todo, ¿no? Lo que tú comentabas, es el hacer lo que nosotros estamos tratando de caminar, conectarlo con nuestra vida y caminar, o sea, entenderlo, pero también asimismo llevar una conducta conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Y todo lo resumo en algo, ¿no? Para mí mi resumen fue: no se enfoca en grandes obras, sino en actitudes internas, que es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Y vivir dignamente no es cuestión de apariencia, sino de carácter que es transformado. Y para mí el 2 fue así como que, ¡pum!, ¿no? El primero es ver dónde está Pablo, que realmente no está en unas condiciones en un cafecito con los brothers, como tú lo comentas, realmente pues está padeciendo, ¿no? Y no está pasándola súper padrísimo porque pues obviamente está encarcelado. Punto número 1, ya habla con amor, ya habla del amor referente de cómo lo tienes. Entonces es para mí donde me vuela la cabeza, ¿no? Y la otra es la parte donde nos habla que no es nada más de apariencia, sino es el carácter que nos está ayudando a transformarnos a nosotros día a día, ¿no? Entonces, para mí esa es mi aportación de lo que yo me estoy llevando y excelente. Gracias. Gracias, Ulises. Sí, muy bien. Hola, buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde, así que no tengo varias preguntas, nada más. Nada más quiero hacer un comentario. En el versículo 1 vamos a dividirlo en dos partes. La parte A, hasta donde dice cómo es digno. Y la parte 2 dice de la vocación con que fuisteis llamados. Y ya en el versículo 2 dice con toda humildad y mansedumbre, ¿no? Pero en esta parte de vocación, mm, mi esposa es maestra. Yo me he dado cuenta que cuando alguien tiene vocación, su carácter es muy diferente a cuando alguien llega a trabajar por cumplir, ¿no? Entonces, yo sé que el llamado de Pablo no es a trabajar, pero sí es un llamado a decir, o sea, yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Primera pregunta, ¿cuál vocación, no? Fuimos llamados a qué, ¿no? Entonces, yo estaba buscando un significado de la palabra vocación, y así como la más de pronto dice llamado divino de Dios a una persona para cumplir un propósito específico, misión o servicio, ¿no? Y ya de ahí vienen como varias cosas, ¿no? Pero me voy a saltar hasta donde dice vocación, llamado a la santidad. Más allá de una profesión, es un llamado a seguir a Cristo en todos los aspectos de la vida. Y aquí es donde nosotros caemos en, otra vez, la identidad. Ya dejaste de decir groserías, ya te vistes más decente, ya te peinas, bueno, los que tienen pelo se peinan, ¿no? Digamos, ¿no? Ya vas a la iglesia, ya oras, ya lees tu Biblia, pero la pregunta sería, ¿qué tan santo o qué tanto estoy practicando la santificación? ¿Qué tanto me estoy apartando para pasar ese tiempo de comunión con Cristo? ¿Qué tanto estoy muriendo a mi carne para agradar a Dios?
¿no? Porque dice, vocación donde fuiste llamados, no dice, el pastor es llamado a la santidad, o sea, ahí dice, ¿no? Fuiste llamados, es en general, ¿no? Y luego cuando dice, mira, para que no batalles con ese llamado, te voy a dar herramientas, humildad y mansedumbre. Una vez que tengas estas dos, pues la paciencia ya viene como de plus, ¿no? Entonces, no sé cómo sean los demás hermanos, pero si un día te toca esperar la ruta o el metro o un taxi, pues la verdad es que no te he visto, ¿va? Pero espero que cuando estás esperando estés cantando alabanzas, ¿no? Y no estés diciendo a ver a qué hora pasa, otra vez ya se pasó, ¿ya? Porque yo me he dado cuenta de algo y hablo por mí. Cuando hay algo que tengo que hacer rápido y no se me cuadran las cosas, me he dado, Dios me ha permitido escucharme hablar y digo, no manches, eso salió de mi cabeza. O sea, no estoy glorificando a Dios, ¿no? Y el siquiera es como que de veras sea tan urgente, ¿no? Pero simplemente estamos acostumbrados, o perdón, estoy acostumbrado, ustedes no lo hacen, yo sé que ustedes son más cristianos que yo, ustedes a lo mejor no batallan con eso de esperar, pero pues ponle el nombre con el que batallas y la macheta se está haciendo manso, humilde y se está soportando con paciencia, ¿no? Entonces, algo que yo estoy aprendiendo sobre este tema de la identidad es que no abarca nada más como como ciertas hábitos, ¿no? Sino es más bien como, o sea, renuévate, o sea, te está renovando el poco completamente. O sea, hay un ejemplo que usa Jaime Food, que es ser renovado, o sea, volteas el pantalón y la cara del pantalón es otra. Sigue siendo pantalón, pero está del otro lado, o sea, no hay nada. O sea, aquí de este lado vas a ver las costuras del botón, el remache, los hilos que están colgando porque no lo desarrollaron bien. Este eres tú. Necesitas que Dios meta la mano y lo vuelva a voltear para que se vea bien. Pues sí, pero eso requiere paciencia, mansedumbre. Jesús lo dice, ¿no? Sed manso como yo soy manso, ¿no? Aprender de mí, que soy manso y humilde, ¿no? Y de ahí, pues ya te puedes agarrar un montón de pasajes, pero yo creo que con eso, por lo menos yo tengo bastante ganancia que hacer, pero gracias a Dios que podemos reconocer nuestras debilidades, ¿no? Porque por tu gracia soy lo que soy y tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, si hoy nos estamos dando cuenta de que no estamos, pues nunca vamos a dar el ancho, ¿no? Pero reconozcamos con humildad y mansedumbre y dejemos que el Espíritu Santo de ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Y eso es algo que yo necesito, ¿no? Y pues nada más quería agregar eso y perdón si siempre me alargo. Muy bien, muchas gracias, Mike. Y pues recordar, ¿no? O sea, recordar que no es algo que yo voy a hacer en mi fuerza. Necesito del poder del Espíritu Santo. Necesito del poder del Espíritu Santo. Por eso decíamos al principio, ¿no? O sea, tanto para conductas y hábitos y cosas que están mal, ¿no? Que son un pecado, que estoy cediendo a la tentación, como necesito al Espíritu Santo para formar estas disciplinas espirituales en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando digo, ya llevo 5 días haciendo mi devocional, pues lo estás haciendo en tu fuerza. Pero cuando dices, órale, o sea, Espíritu Santo, ayúdame a levantarme, ayúdame, despiértame, ¿no? Y te despierta a las 3 de la mañana, ¿no? Y dices, no tan temprano, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo en nuestra vida, ¿no? Pero ahí es donde viene la humildad, ahí es donde viene la mansedumbre, en donde yo me sujeto,
donde yo me pongo por debajo y entonces el poder de Dios obra en mi debilidad, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario final? Pues yo creo que el reconocer en mí que en mi carne no hay nada bueno, en que Dios escogió lo más vil y menospreciado de este mundo, esa soy yo. Este es, al menos para mí luego es como más fácil reconocer cuando, cuando puede haber algún fruto del espíritu, porque naturalmente en mí no hay nada de esto, ¿no? Ni siquiera pues el ayudar a mi prójimo, ni nada de eso se me da, ¿no? Y es muy padre experimentar el poder de Dios por medio del Espíritu y asimismo poder darle toda la gloria a Él, ¿no? Porque al experimentarlo puedo reconocer que eso no puede venir de mí, o sea, eso no sale de mí. De mi carne sale lo peor, ¿no? Y puede usar Dios porque es los frutos del Espíritu. Bueno fuera que nos lo dieran por kilo, no sé, deme 2 kilos de paz, ¿no? De paciencia, estaría chido, pero no, ¿no? Es como un músculo que tenemos que ejercitar, ¿no? O sea, ya lo tenemos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Pero tenemos que ejercitarlo. Y Dios bien puede usar al que es hijo de Satanás para trabajar mi paciencia y chafeo, ¿no? Con los de las combis principalmente. Y ya después digo, ay, Señor, no, o sea, ya reprobé, ¿no? Pero aquí nos está hablando específicamente de la iglesia, ¿no? Con los hermanos. Entonces está más complicado porque con el hermano es por amor, ¿no? Por amor a Cristo, pero por amor al amor que yo ya recibí, ¿no? Entonces ya lo he experimentado, ¿no? Con mis hermanos y mis hermanos también lo han experimentado conmigo en tenerme a veces mucho amor y mucha paciencia. Y también eso es experimentar el poder de Dios, ¿no? Del hermano hacia mí y de mí hacia mi hermano. Y pues nada, ¿no? Yo me quedo con esto que me encanta, que es el poder. Tú dijiste, el poder de Dios, ¿no? Nos capacita para ser obedientes, pero sí es, sí o sí, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Porque lo comenté al principio, si lo vamos a hacer en nuestra carne, pues tal vez tengas muchas fuerzas al principio para portarte bien, para ser bondadoso, humilde, paciente, ¿no? Tal vez lo tienes ya porque te lo enseñaron en tu casa, ¿no? Ya eres muy así, pero te vas a cansar. O sea, te vas a cansar, vas a explotar y vas a terminar reventando al hermano. Entonces, yo te recomiendo que mejor lo hagas en el espíritu, porque en la carne es fatal, ¿no? Y es muy padre poder experimentar el poder de Dios. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Y pues esto nos está diciendo, ¿no? Que comencemos haciéndolo en casa, ¿no? Comencemos practicándolo, pues
en la familia de Dios, pero también con nuestra familia, ¿no? Y más adelante Pablo va a dar las indicaciones de cómo se ve vivir a la altura, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales dentro de la familia y dentro de la comunidad, no solamente en el interior de la iglesia, ¿no? Sino con los demás. Entonces, está muy bueno y pues damos gracias a Dios. Dice Mike, lo que hagamos en la carne nosotros lo sostenemos, lo que hagamos en el espíritu, Cristo con su espíritu lo sostiene. Así es. Entonces, pues vamos a terminar. ¿Quién anda por ahí que nos ayude a hacer una oración? Alguien que no haya participado, que quiera hacer la oración para despedirnos. Abra su micro. Susi, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. ¿Puedes orar por nosotros para terminar, por favor? Sí. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos permites venir a ti y leer tu palabra y no solamente leerla, Señor, sino meditar en ella. Te pido que cada palabra que leímos hoy sea vivida en nuestra vida, Señor, que podamos esforzarnos y ser valientes y podamos obedecer tu palabra, Señor, por amor, por todo lo que tú ya has dado, Señor, y que por nuestra fe sea lo que nos motive a vivir esta vida, Señor, donde podamos tener amor unos con otros, Señor, donde podamos ser tolerantes, donde podamos ser un reflejo de ti, Señor, a cada persona que esté cerca de nosotros, Señor. Te lo pedimos, amado Padre. Te pido que guardes y bendigas la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que tú habites en ellos, Señor, y que hagas resplandecer tu rostro sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por la vida de Dani, por su tiempo, por su disposición y por lo que haces a través de él, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Permítenos tener un bendecido descanso y gracias por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.